El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Oficial Daniel y su compañero K9 Rex estaban en una patrulla de rutina cuando de repente el pastor alemán se congeló. Sus orejas se dispararon hacia arriba, sus músculos se tensaron, y luego él arremetió hacia un antiguo roble, ladrando como nunca antes. Al principio, Daniel pensó que Rex había percibido un animal, pero luego él lo vio, el masivo bulto protuberante en el tronco del árbol. Algo estaba atrapado adentro, algo vivo. Rex no dejaba de ladrar, rascar, gruñir. Daniel levantó su cuchillo, rebanó el bulto, y lo que se derramó hizo que su sangre se congelara. Quédate hasta el final porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y realmente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El bosque estaba inusualmente tranquilo esa mañana. Demasiado tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de los altos robles y finos rayos dorados, proyectando sombras en movimiento en el suelo, mientras la brisa susurraba a través de las hojas. Oficial Daniel Reed caminaba firmemente a lo largo del estrecho sendero de tierra, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. A su lado trotaba Rex, su leal pastor alemán, compañero K9, alerta como siempre, orejas levantadas, nariz escaneando cada cambio en el aire. Para la mayoría de los oficiales, una patrulla forestal era un aburrido trabajo de rutina, pero Daniel sabía mejor. Estos bosques tenían una reputación. Extrañas quejas llegaban cada pocos meses. Ecos en la noche, animales actuando extraño, excursionistas afirmando escuchar sonidos de golpes provenientes de lo profundo entre los árboles. La mayoría lo descartó como paranoia, pero Daniel había trabajado lo suficiente con Rex para saber una cosa con certeza. Cuando la naturaleza se silencia, algo está mal. Tranquilo, chico, Daniel murmuró, acariciando suavemente la espalda de Rex. La cola del perro se balanceó, pero nunca se relajó por completo. Él estaba concentrado, atento, absorbiendo cada olor que el bosque ofrecía. Pájaros revoloteaban por encima, pero no cantaban. Ardillas corrían a través de ramas, pero desaparecían rápidamente como si evitaran algo invisible. Incluso el viento parecía indeciso, moviéndose cautelosamente entre los árboles. Daniel frunció el ceño. Él había caminado este sendero 100 veces, pero hoy se sentía diferente, como si los propios bosques estuvieran conteniendo la respiración. Rex de repente se detuvo, orejas temblando. Daniel notó inmediatamente. ¿Qué es?, él susurró. El perro no respondió, por supuesto, pero Daniel reconoció la postura de Rex, alerta, escuchando, analizando. El pastor alemán inclinó ligeramente su cabeza, nariz levantándose como si captara un olor que flotaba débilmente en el aire. Daniel escaneó el área, solo árboles, musgo, ramas caídas, nada amenazante, nada inusual. Pero Rex sintió algo que Daniel no podía. Ellos continuaron hacia adelante más profundo en el bosque. La luz del sol se atenuó mientras los árboles se hacían más densos, sus ramas entrelazándose como un viejo techo enredado. Los pasos de Daniel se ralentizaron. El cuerpo de Rex se tensó. El silencio se volvió más pesado, casi presionando contra las orejas de Daniel. Todavía nada, él murmuró, revisando el pequeño dispositivo enganchado a su hombro. La señal de radio era débil, típica interferencia forestal. Rex se detuvo de nuevo, esta vez más abruptamente. Su cabeza se sacudió a la izquierda. Sus ojos se fijaron en algo adelante,
algo que Daniel aún no podía ver. Un suave gruñido vibró en la garganta de Rex, bajo y de advertencia. Daniel frunció el ceño, apretando su agarre en la correa. «Rex, háblame». Pero el perro ya no escuchaba. Su respiración cambió. Sus músculos se tensaron. Algo estaba ahí fuera. Algo que el bosque no quería revelar. Daniel dio un paso lento hacia adelante, el corazón latiendo un poco más rápido. Fue entonces cuando Rex tiró fuerte, llevándolo hacia el lugar donde todo cambiaría. El tirón repentino de Rex casi arrancó la correa de la mano de Daniel. El pastor alemán bajó su cuerpo, cola rígida, nariz presionada cerca del suelo mientras inhalaba bruscamente. Una vez, dos veces, luego de nuevo más profundo esta vez. Sus movimientos eran rápidos, urgentes, nada como su comportamiento de rastreo controlado habitual. El pulso de Daniel se aceleró. «¿Qué encontraste, chico?», él susurró. Rex no miró hacia atrás. Él lentamente levantó su cabeza, fosas nasales dilatándose mientras captaba algo en el aire. Algo que Daniel no podía oler, no podía ver, pero algo lo suficientemente poderoso como para hacer que el perro se tensara como un resorte enrollado. Sus orejas giraron hacia adelante, fijándose en un punto fijo más profundo entre los imponentes robles. El bosque, ya tranquilo, parecía caer en un silencio aún más profundo. Ningún crujido de hojas, ningún canto de pájaros. El viento se había detenido por completo, como si también él sintiera lo que Rex hizo. Los instintos de Daniel hormiguearon. Rex había hecho esto antes, justo antes de que localizaran a un niño perdido escondido bajo la maleza. Justo antes de que descubrieran un sitio de trampa ilegal en las montañas, y una vez justo antes de que encontraran a un excursionista herido que se había derrumbado detrás de un árbol de barranco. Rex nunca reaccionó sin propósito, pero hoy su comportamiento era diferente, más intenso, más urgente. Rex dio un paso hacia adelante, luego otro, moviéndose lentamente, cautelosamente, sus patas apenas haciendo un sonido en el suelo del bosque. Daniel lo siguió de cerca, mano en su funda por costumbre, ojos entrecerrándose mientras escaneaba entre los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Ramas crujieron por encima. Un extraño olor se dirigió hacia ellos, húmedo, terroso, pero más agudo de lo habitual, casi metálico. Daniel arrugó su nariz. El olor no era familiar. Y si él podía olerlo, Rex debió haberlo sentido mucho antes. Rex de repente soltó un ladrido profundo, un ladrido fuerte, abrupto, imponente que resonó por todo el bosque. Daniel se congeló. Rex nunca ladraba así a menos que hubiera identificado algo inusual o peligroso. «Muéstrame», Daniel murmuró. Rex se adelantó y se detuvo cerca de un roble viejo y masivo. Su tronco era grueso, antiguo, áspero con décadas de cicatrices. A primera vista parecía cualquier otro gigante del bosque, pero Rex no estaba mirando las ramas o las raíces. Él estaba mirando fijamente el medio del tronco, algo que Daniel no había notado antes. El perro gruñó de nuevo, más fuerte, advirtiendo a Daniel que lo que sea que sentía no era una perturbación forestal ordinaria. Daniel entrecerró los ojos, acercándose. La forma en el árbol era extraña. Una gran masa hinchada sobresalía de su corteza, oscurecida y húmeda alrededor de los bordes. Resina o savia goteaba lentamente por su superficie. Rex ladró de nuevo, dientes al descubierto. Algo estaba mal con ese árbol. Muy, muy mal. Daniel se acercó, sus botas hundiéndose en la tierra ablandada mientras inclinaba su cabeza para ver mejor. El roble se alzaba sobre él, grueso, antiguo,
marcado por el tiempo. Pero no fue la edad del árbol lo que le apretó el estómago. Fue el bulto. Justo en el centro del tronco, una masiva hinchazón redondeada sobresalía hacia afuera, casi como si el árbol hubiera desarrollado una ampolla gigante. La superficie pulsaba débilmente bajo la luz del sol, su corteza estirada anormalmente tensa. Resina espesa y oscura resumaba de las grietas, goteando lentamente como lágrimas negras. —¿Qué demonios? —Daniel murmuró. Rex ladró bruscamente, interponiéndose entre Daniel y el árbol. Pelos erizados. Él colocó ambas patas contra el tronco, garras cavando en la corteza mientras gruñía a la masa hinchada. Todo su cuerpo tembló, no con miedo, sino con feroz determinación. Daniel había visto árboles con hongos, podredumbre, nidos de animales, pero nada como esto. Nada que hiciera que un K9 entrenado actuara como si una amenaza se escondiera dentro. Él se arrodilló, pasando sus dedos ligeramente por la corteza. Se sentía mal, demasiado cálido, demasiado suave en ciertos lugares, casi como si la madera debajo estuviera moviéndose viva. Él retiró su mano instintivamente. Rex gruñó bajo y constante. —Tranquilo, chico. Daniel susurró, aunque su voz carecía de confianza. Es solo un árbol. Pero las palabras se sentían vacías, incluso para él. La luz del sol parpadeó mientras una nube pasaba por encima, proyectando el bulto en sombra. Por un momento, las rayas oscuras que corrían por la corteza parecían venas. Daniel parpadeó, dando un paso atrás. El olor que flotaba desde el tronco lo golpeó a continuación, agudo, húmedo, metálico, mezclado con el olor terroso de la descomposición. No era savia normal, algo estaba dentro de ese árbol. Rex se movió al otro lado del tronco, nariz presionada contra la madera. Él soltó un agudo gemido, luego ladró de nuevo, más agresivamente. Su comportamiento no era aleatorio. Él estaba rastreando algo, buscando, localizando. Daniel dio vueltas con él, la mano descansando instintivamente en su cuchillo. El bosque parecía inclinarse, cada sonido amortiguado. Incluso el viento se negó a pasar por el claro. Entonces él lo vio, una delgada hendidura cerca de la base del bulto, como si la corteza hubiera sido abierta una vez antes y sellada de nuevo. Daniel se agachó, examinándolo de cerca. Los bordes eran irregulares, pero no naturales, no masticados por animales, no agrietados por la edad. Estaban cortados. Su aliento se atascó. Alguien o algo había abierto este árbol antes y luego lo había cerrado. Rex ladró de nuevo, más fuerte, dientes al descubierto hacia la masa hinchada. Daniel tragó con dificultad. Lo que fuera que estuviera dentro de ese árbol, no se suponía que fuera encontrado. Los ladridos de Rex se volvieron más agudos, más fuertes, resonando a través del denso bosque como una alarma que nadie podía ignorar. Sus dientes brillaron con cada gruñido, su cuerpo rígido mientras se colocaba entre Daniel y el bulto hinchado en el roble. Los instintos del perro, esos mismos instintos que habían salvado vidas antes, estaban gritando una advertencia. Daniel apretó su agarre en la correa, pero Rex tiró hacia adelante con fuerza inesperada, tirando hacia el árbol como si estuviera listo para atacarlo. —Rex, tranquilo —Daniel ordenó, pero incluso él podía escuchar la incertidumbre en su voz. Los perros no se comportaban así por nada. Algo dentro de ese árbol estaba provocando a Rex de una manera que Daniel nunca había visto. El pastor alemán presionó su nariz contra el tronco de nuevo, olfateando frenéticamente. Luego, sin dudarlo, comenzó a arañar la corteza con fuerza. Astillas de madera volaron mientras sus patas raspaban furiosamente, dejando profundas hendiduras en la superficie.
¡Wow! ¡Wow! ¡Para! Daniel intentó tirar de él hacia atrás, pero Rex resistió, ladrando con cruda intensidad. Sus gruñidos vibraron en el aire más profundos que antes, teñidos de desesperación. Este no era el ladrido de un perro enfrentando a un animal salvaje. Este era el ladrido de un perro enfrentando una amenaza. Daniel se acercó al bulto, forzándose a estudiar su extraña forma con más cuidado. El bulto no era simétrico. Tenía crestas irregulares, patrones extraños debajo de la corteza y un leve temblor que hizo que a Daniel se le cortara la respiración. ¿Era el viento? No, el bosque estaba quieto. El gruñido de Rex cambió de repente. Se hizo más profundo, retumbando desde su pecho mientras arremetía de nuevo, patas golpeando el bulto. El roble crujió bajo el impacto. Rex, atrás. Daniel gritó, pero Rex no escuchaba. Sus orejas estaban pegadas, su cola rígida, su cuerpo vibrando con adrenalina. Él ladró furiosamente hacia la masa hinchada como si advirtiera a lo que fuera que estuviera dentro que él no tenía miedo. El corazón de Daniel palpitó. Él extendió la mano tocando la superficie de nuevo, retirando rápidamente su mano. El bulto se sentía como si estuviera pulsando, un movimiento lento y débil. Él miró fijamente con incredulidad. Los árboles no se movían. Y sin embargo, Rex giró su cabeza hacia Daniel, ojos bien abiertos, expresión urgente, casi suplicante. Él ladró de nuevo, una orden esta vez, como si le dijera, «Haz algo ahora». Daniel retrocedió un paso. Una parte de él quería regresar al sendero, pedir refuerzos y esperar. Pero otra parte, la parte que confiaba en Rex con su vida, sabía que esa no era una opción. Rex no estaba entrando en pánico. Él estaba protegiendo a Daniel de lo que fuera que estuviera sellado dentro de ese árbol, lo que sea que nunca debió haber sido perturbado. El latido del corazón de Daniel retumbó en sus oídos mientras Rex gruñía al bulto pulsante en el árbol. Esto no era una perturbación forestal ordinaria. Él necesitaba refuerzos ahora. Él alcanzó la radio enganchada a su chaleco. Despacho, este es oficial Daniel Reed. Estoy en el sector 12 del bosque Pine Hollow. Tengo una deformidad sospechosa en un árbol y comportamiento K9 anormal, solicitando refuerzos y equipo de evaluación ambiental. Estática. Él frunció el ceño y presionó el botón más fuerte. Despachos, ¿me copian? Repito. Refuerzos solicitados. Más estática. Un débil crepitar, luego nada. Daniel exhaló bruscamente. El bosque era denso, las señales eran débiles, pero nunca había tenido un silencio total antes. Él giró en un círculo lento, levantando la radio más alto. Vamos, no hagas esto hoy. Rex ladró violentamente al árbol de nuevo, como si le recordara que no tenían tiempo para esperar. Está bien, está bien, Daniel murmuró. Él intentó cambiar de canal. Unidad 4, ¿me leen? Oficial López, están cerca. ¿Alguien? ¿Alguien me copia? Cada canal respondió con el mismo silencio escalofriante. Él bajó la radio, mandíbula apretándose. ¿Estamos solos? Rex no pareció sorprendido. El perro dio vueltas alrededor del bulto, nariz pegada al suelo, ladrando entre gruñidos. Su agitación estaba aumentando, no disminuyendo. Daniel podía verlo en sus movimientos. Rex sintió que el peligro se acercaba, no se alejaba. El bosque se apretaba alrededor de ellos, denso de tensión. Incluso la luz del sol pareció atenuarse mientras las nubes se arrastraban por el cielo, proyectando largas sombras que hacían que el viejo roble pareciera aún más retorcido, aún más antinatural. Daniel intentó de nuevo. Despacho, si escuchan esto,
Envíen unidades a mis coordenadas GPS, posible atrapamiento o peligro ambiental. K9 mostrando signos de angustia. Nada. Rex de repente se tensó, su cuerpo se congeló a mitad de paso, cabeza girando hacia el árbol como un depredador listo para atacar. Daniel tragó con dificultad. «Me estás asustando, chico». Él susurró, aunque mantuvo su voz firme. Él se alejó del árbol, mirando alrededor. El sendero que habían caminado se sentía a millas detrás de ellos. El silencio, opresivo, antinatural. Casi podía sentir ojos invisibles observando desde entre los robles. Un escalofrío le recorrió. Algo en el bosque se sentía mal. Rex ladró de nuevo, fuerte, imponente. Luego empujó su nariz contra la perna de Daniel antes de regresar al árbol. Como si lo instara, mira de nuevo. Daniel agarró su cuchillo, el instinto tomando el control. Si los refuerzos no llegaban, entonces lo que fuera que estuviera pasando aquí, él tenía que enfrentarlo solo. Él se acercó al bulto hinchado una vez más, la respiración estabilizándose, el cuchillo temblando en su mano. Detrás de él, Rex se agachó en una postura defensiva, sin señal de radio, sin refuerzos, sin salida. Solo un oficial, un K9 y el secreto sellado dentro de un árbol antiguo. Daniel se paró ante el bulto hinchado, cuchillo en mano, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Rex permaneció pegado a su lado, su gruñido constante, vibrando bajo como una sirena de advertencia dirigida al árbol. El aire se sentía más pesado ahora, denso, inmóvil, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Daniel se inclinó más, tragando con dificultad. La superficie del bulto brillaba con resina oscura, espesa y pegajosa, resumando lentamente de las grietas. El olor lo golpeó a continuación. Agudo, metálico, casi como sangre mezclada con madera húmeda. Él arrugó su nariz. «Está bien. Veamos qué estás escondiendo». Él susurró. Él presionó el cuchillo en la corteza. La hoja se hundió inquietantemente fácil. Un sonido húmedo y desgarrador crepitó a través del claro mientras la corteza se desprendía como piel suave. Fluido negro espeso goteó por la hoja, arrastrándose por los dedos de Daniel. No era savia. La savia no olía así. La savia no se movía así. Rex ladró violentamente, saltando hacia adelante como si intentara detenerlo. Daniel dio un paso atrás, limpiando su mano contra su chaleco con asco. «¿Qué demonios?» El bulto tembló. Daniel se congeló. Los árboles no temblaban. Un temblor recorrió el bulto, sutil pero inconfundible. El líquido oscuro goteaba más rápido ahora, cayendo al suelo en gotas espesas. El sonido le recordó a algo goteando en una cueva. Pesado, lento, resonando con un ritmo antinatural. Rex gruñó, presionando su cabeza contra la pierna de Daniel como si lo instara a retirarse. Pero Daniel se forzó a sí mismo hacia adelante de nuevo. Él tenía que saber qué había dentro. «Tranquilo, chico», él murmuró, más para sí mismo que para Rex. Él hundió el cuchillo más profundo, deslizándolo a lo largo de la corteza. Más fluido negro brotó, lo suficientemente cálido como para vaporizar débilmente en el fresco aire del bosque. Daniel se atragantó con el olor, apartándose mientras tiraba de sus botas. El árbol gimió, no crujió, no se agrietó, gimió como si algo adentro estuviera empujando hacia atrás. Daniel giró, ojos bien abiertos. «¿Escuchaste eso?» Él susurró. El ladrido de Rex explotó en el silencio. Feroz, urgente, lleno de advertencia. Él arremetió contra el árbol, patas golpeando la masa abultada, garras cavando en la corteza ablandada.
El bulto palpitaba bajo sus patas. Daniel apretó su agarre en el cuchillo. No había vuelta atrás ahora. Lo que fuera que estuviera dentro estaba reaccionando al corte, moviéndose, luchando, vivo. Otro gemido rasgó el tronco. Más fuerte esta vez, más profundo, resonando a través de los huesos de Daniel. Él tropezó hacia atrás, la respiración acelerándose. Rex retrocede, él susurró. Pero Rex no se movió. Él se mantuvo en guardia, gruñendo al árbol hinchado, como si desafiara a lo que fuera que estuviera dentro a mostrarse. El comportamiento de Rex cambió de agresión a algo que Daniel casi nunca había visto en él. Pánico, pánico visceral real. Sus ladridos cambiaron de tono, más agudos y altos, resonando a través de los árboles como una alarma desesperada. Él rodeó el bulto hinchado en el tronco, nariz pegada, luego retrocedió con un gemido asustado. Daniel había visto a Rex enfrentarse a sospechosos armados, animales salvajes, incluso amenazas explosivas con una calma inquebrantable. Pero ahora la cola del perro estaba rígida, su cuerpo temblaba, orejas pegadas fuertemente contra su cabeza. Algo dentro de ese árbol lo aterraba. El oficial se acercó de nuevo, el corazón acelerado. «Rex, háblame. ¿Qué estás sintiendo?» El perro no lo miró a él. En cambio, él miró fijamente la masa palpitante, como si la cosa dentro lo estuviera mirando de vuelta. Un sonido suave llegó a los oídos de Daniel. Un débil golpeteo, rítmico y extraño, proveniente de dentro del bulto. Él contuvo la respiración. Toc, toc, toc. Lento al principio, luego más rápido, como pequeños puños golpeando el interior de un ataúd de madera. Rex soltó un ladrido agudo y arremetió de nuevo, garras arrancando corteza de la superficie, decidido a alcanzar lo que fuera que estuviera atrapado o escondido debajo. Rex, no. Daniel lo tiró hacia atrás, pero Rex se negó a retroceder. Su desesperación crecía con cada segundo que pasaba. El bulto de repente sobresalió hacia afuera como si algo adentro hubiera presionado con fuerza contra las paredes internas. Daniel tropezó hacia atrás, la adrenalina corriendo por él. La pulsación era más fuerte ahora, el movimiento inconfundible. Algo estaba empujando, luchando, tratando de liberarse. Rex ladró furiosamente, luego cambió a un gruñido bajo y gimoteante. Su mirada se dirigió a Daniel con una súplica tan clara que no se necesitaban palabras. «¡No lo dejes salir!» El aliento de Daniel se atascó. «¿Está vivo? ¿Hay alguien dentro?» Él murmuró, su mente acelerada. La idea sonaba loca, pero nada de esto era normal. El golpeteo se intensificó, convirtiéndose en golpes frenéticos. El bulto entero se sacudió violentamente por un breve momento antes de quedarse quieto, completamente quieto. Rex gimoteó y retrocedió 2 pasos, cola ligeramente metida, pero ojos fijos en el árbol. Él no estaba corriendo. Él se estaba preparando, listo para lo que fuera que sucediera después. Daniel escaneó el bosque por instinto, buscando cualquier otra cosa. Huellas, movimiento, peligro acechando. Nada. Solo silencio. Silencio pesado, asfixiante. Luego otro sonido, un débil crujido. La superficie del bulto se abrió un poco, una delgada línea de fluido oscuro goteando. Ya no era savia. Parecía más espeso, más oscuro, como si hubiera venido de carne, no de madera. Rex ladró de nuevo, su cuerpo enrollado con miedo y furia. Daniel apretó su agarre en su cuchillo. Algo dentro de ese árbol estaba vivo y estaba tratando de salir. Las manos de Daniel temblaron mientras se acercaba al bulto tembloroso. La delgada grieta que se había formado a lo largo de la superficie
Goteaba más líquido oscuro, cayendo en perlas lentas y pesadas que salpicaban el suelo del bosque. Rex gruñó bajo, deslizándose entre Daniel y el árbol de nuevo, como si su propio cuerpo pudiera proteger a su compañero de lo que fuera que intentaba liberarse. Pero Daniel sabía que no había forma de detener esto ahora. Él apretó su agarre en el cuchillo, inhaló profundamente y susurró: «Quédate cerca, chico». Rex no necesitaba la orden. Él estaba pegado al lado de Daniel, músculos tensos, listo para arremeter en cualquier momento. Con presión lenta y constante, Daniel deslizó la hoja en la grieta y tiró hacia abajo. Un desgarro nauseabundo resonó a través del claro mientras la corteza se desprendía como piel gruesa. Más del fluido oscuro y cálido se derramó, corriendo sobre la hoja y goteando en la muñeca de Daniel. Él hizo una mueca, pero no se detuvo. El bulto tembló violentamente bajo su toque. Luego se hundió hacia adentro. «¿Qué demonios?». Daniel dio un paso atrás mientras la capa exterior de corteza colapsaba, revelando un hueco oscuro dentro del árbol. No solo un hueco, una cámara, un espacio tallado deliberadamente, antinaturalmente, como si alguien hubiera vaciado el interior del tronco. Rex presionó su cabeza hacia adelante, olfateando rápidamente. Sus respiraciones eran agudas. Angustiado, él ladró una vez, corto y urgente, para que Daniel mirara más profundo. Daniel levantó su linterna y apuntó el haz a la cavidad recién abierta. Lo que vio le revolvió el estómago. Dentro del hueco, paquetes de resina endurecida se aferraban a las paredes como telarañas, formando una cámara similar a un capullo. La madera interior era lisa, casi pulida, no por la naturaleza, sino por algo o alguien que había trabajado en ella. La forma de la cavidad era demasiado simétrica, demasiado deliberada. «Alguien hizo esto», Daniel susurró. «Esto no es natural». Rex gruñó en señal de acuerdo, bajando su postura, listo para atacar lo que se moviera. Daniel se inclinó más, dirigiendo el haz más profundamente. La capa de resina brillaba, espesa y oscura, pero algo debajo de ella resplandecía. Tela metálica, un reflejo de algo atrapado dentro. Él entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? De repente, un débil movimiento ondeó a través de la pared interior. Daniel retrocedió bruscamente. «No, no, no. Eso no fue mi imaginación». Rex ladró bruscamente, el pelo a lo largo de su espina dorsal erizado. La cámara tembló de nuevo lentamente, sutilmente, como si algo dentro estuviera respirando. Daniel apretó su agarre en la linterna, su voz apenas un susurro. «Hay algo vivo ahí dentro». El hueco dentro del árbol pulsó de nuevo, lento, rítmico, inconfundible. El aliento de Daniel se atascó en su garganta. Rex se tensó, un gruñido agudo retumbando en su pecho mientras se acercaba a la abertura, la nariz temblando rápidamente. Algo se movió dentro de la cámara. No el árbol, no la corteza. Algo dentro de la cavidad tallada. Daniel estabilizó su linterna y se inclinó lo suficiente como para ver más profundo en la oscuridad. El haz cortó a través del interior, recubierto de resina, hasta que aterrizó en una forma fuertemente acurrucada en el centro. Al principio, Daniel no podía entender lo que estaba viendo. Parecía redondo, liso, cubierto de savia endurecida, como una cáscara. Por un momento, él pensó que era algún tipo de nido de avispa de gran tamaño sellado en ámbar. Pero luego se movió. Un temblor sutil, un movimiento suave y tembloroso, un débil sonido amortiguado, como un gemido. Rex ladró explosivamente, el sonido resonando en los árboles. Él arremetió hacia adelante, tratando de meter su cabeza en la abertura,
desesperado por alcanzar la fuente del sonido. Rex, atrás. Daniel agarró su arnés y lo apartó, pero Rex luchó contra él con fuerza frenética. El perro no estaba tratando de atacar. Él estaba tratando de salvar lo que fuera que estuviera dentro. El pulso de Daniel se aceleró. «Hay alguien ahí dentro», él susurró, horrorizado. La forma no era un nido, no era una madriguera de animal, era un capullo del tamaño de un humano, sellado, envuelto, enterrado dentro del árbol. Daniel cuidadosamente metió la mano en la cavidad, sus dedos rozando la savia endurecida. Estaba cálido, demasiado cálido, irradiando calor como un cuerpo vivo. Él presionó ligeramente, y la cáscara cedió un poco, ablandándose bajo la presión. Adentro, algo respondió, un débil golpe tembloroso, otro gemido. «Oh, Dios mío». Daniel respiró. Alguien está atrapado. El bosque parecía inclinarse más cerca, como si los propios árboles estuvieran escuchando. Daniel pegó su oído cerca de la cavidad. Al principio, él no escuchó nada más que el latido de su propio corazón latiendo en su cráneo. Luego, débil, frágil, otro sonido emergió. Respiración. Respiración humana, superficial, forzada. Rex soltó un gemido dolorido y empujó el brazo de Daniel, instándolo a darse prisa. Daniel retrocedió y agarró el cuchillo de nuevo. «Espera», él dijo a quien quiera que estuviera dentro, voz temblorosa, «te voy a sacar». Pero en el momento en que él deslizó la hoja hacia la cáscara de resina, todo el capullo se sacudió violentamente. Daniel tropezó hacia atrás. Rex ladró furiosamente, dientes al descubierto. Algo vivo estaba dentro de ese árbol y estaba tratando de responder. El capullo se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, desprendiendo escamas de resina que se esparcieron por las botas de Daniel. Rex arremetió hacia adelante instintivamente, ladrando con ferocidad, su cuerpo temblando con urgencia. Daniel lo agarró por el arnés justo a tiempo. «Tranquilo, chico, tranquilo». Él jadeó, pero Rex no se calmaba. Él ladró con la intensidad de un perro que sabía la verdad mucho antes que los humanos. Daniel se estabilizó y apuntó la linterna de nuevo a la cavidad. Mientras el haz barría la cámara hueca, iluminó algo que él no había visto antes. Pequeñas tallas grabadas en las paredes internas del árbol. No surcos naturales, no arañazos de animales, símbolos, números, iniciales. Su aliento se atascó. Alguien había usado este árbol deliberadamente. Él se inclinó más, pasando sus dedos sobre un conjunto de marcas. GR 2009. Otro conjunto leía «Ayuda», tallado profundo, desesperado. Los surcos irregulares como si hubieran sido hechos con manos temblorosas. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «Esto no fue un accidente», él susurró. «Alguien fue retenido aquí». Rex soltó un ladrido agudo, sobresaltándolo. El perro rascó el suelo y luego el árbol de nuevo, señalando una urgencia que Daniel no podía ignorar. Él alcanzó más profundo con la linterna. La cáscara exterior del capullo había comenzado a agrietarse donde él la había tocado antes. Detrás de la resina, él vio tela, manchada, descolorida, pero inconfundiblemente ropa humana. Debajo de esa piel, Daniel retiró su mano como si se hubiera quemado. «Esta es una escena del crimen». Él respiró. «Alguien selló a una persona dentro de este árbol». La realización lo golpeó como un golpe físico. Esto no era naturaleza, esto era una prisión, un ataúd de madera tallado con intención. Rex gimoteó, dando vueltas frenéticas. Él se detuvo de repente en un parche de hojas cerca de la base del árbol,
cavando furiosamente con sus patas. Daniel corrió hacia él y apartó la tierra. Algo brilló debajo de la tierra, una cadena oxidada. Conectado a ella, una pequeña etiqueta metálica. Daniel la liberó, quitando la tierra. Era una etiqueta de identificación de persona desaparecida, un nombre grabado en ella. Lena Hart. El estómago de Daniel se encogió. Lena Hart reportada desaparecida hace 13 años. El caso se había enfriado. Sin pistas, sin cierre, ningún rastro de ella jamás encontrado hasta ahora. Él miró fijamente el capullo con horror. No, esta no puede ser ella. Después de todos estos años, ella no podía posiblemente estar viva. Pero el capullo se movió de nuevo, un débil, tembloroso estremecimiento. Rex ladró a Daniel con urgencia renovada, su mensaje inconfundible. Ella está viva y se le está quedando sin tiempo. Rex no se quedó quieto por mucho tiempo. Tan pronto como Daniel se guardó la etiqueta de identificación oxidada, el perro giró su cabeza bruscamente hacia el lado derecho del claro, nariz levantada en alto, olfateando rápido y frenético. Sus orejas temblaron una vez, 2 veces, y luego él salió disparado hacia un denso parche de maleza, arrastrando a Daniel con fuerza repentina. «¡Rex! ¡Más despacio!». Daniel tropezó, pero siguió, confiando ciegamente en el perro. Rex se detuvo bruscamente en un grupo de ramas caídas. Él bajó su cabeza, olfateando profundamente en el enredo. Luego ladró una vez, agudo, decisivo, y comenzó a cavar. Tierra voló en ráfagas frenéticas mientras sus patas desgarraban el suelo. Daniel se arrodilló a su lado. ¿Qué es ahora? ¿Qué más hay aquí? En segundos, Rex desenterró algo pequeño y metálico. Daniel quitó la tierra, el corazón latiendo. Una pulsera doblada, desgastada, pero inconfundiblemente femenina, y grabada con un nombre: Lena. Daniel la miró fijamente, conmovido. Esto le pertenecía a ella. Rex no había terminado. Él corrió a unos pocos pies a un tronco volcado y ladró de nuevo. Daniel lo siguió, alumbrando con su linterna debajo de él. Un trozo de tela rasgado yacía encajado entre las raíces, azul oscuro, bordado con pequeñas flores. Coincidía con la ropa que él vislumbró dentro del capullo. Rex gimoteó, rascando la tela suavemente, como si reconociera el olor de un alma sufriente. Daniel tragó con dificultad. El bosque no solo estaba escondiendo un crimen, estaban llenos de pistas esparcidas como un rastro silencioso de dolor. «¿Qué te pasó aquí afuera?». Daniel susurró más al bosque que a Rex. El perro de repente se tensó de nuevo, esta vez apuntando su nariz hacia una línea de árboles que crecían más densos, más oscuros, su cuerpo bajado, cola recta, y cada músculo tenso. Daniel reconoció esa postura. Rex estaba rastreando algo vivo, algo peligroso, sin un depredador o una persona. «Alguien más estuvo aquí», Daniel murmuró. «Alguien que la puso en ese árbol». Red ladró una vez en confirmación. Daniel apuntó su linterna hacia los densos árboles. Un débil sendero, apenas visible, serpenteaba entre los troncos. Huellas frescas marcaban la tierra, casi ocultas por hojas caídas. No huellas viejas, recientes. Su estómago se retorció. La persona que talló la cámara. La persona que selló a Lena dentro. La persona que dejó símbolos e iniciales. Ellos podrían todavía estar aquí. Rex gruñó, el pelo de su espina dorsal erizándose de nuevo. Él quería seguir el rastro para cazar al responsable, pero Daniel negó con la cabeza. «Todavía no, chico. Primero la salvamos a ella, luego lo atrapamos a él». Rex dudó, dividido entre el rastro y el árbol. Pero después de un momento,
Él regresó al capullo, emitiendo otro ladrido urgente. Sálvala ahora. El tiempo casi se ha ido. Daniel se apresuró de vuelta al capullo, Rex a su lado, ambos sintiendo el peso aplastante del tiempo que se escapaba. El bosque parecía más oscuro ahora, sombras estirándose largas por el suelo, como si los propios árboles supieran que un secreto estaba a punto de ser expuesto. El capullo dentro del hueco temblaba débilmente, desvaneciéndose, luchando. Daniel se limpió el sudor de su frente. Aguanta, Lena. Estamos aquí ahora. Él apenas podía creerlo. Una mujer desaparecida, enterrada viva por más de una década, todavía respirando. ¿Cómo era siquiera posible? Él se inclinó más profundamente en el hueco, linterna angulada a través de la cámara recubierta de resina. Las tallas en las paredes internas resaltaban bruscamente ahora que se había quitado más corteza. Nombres, iniciales, números y una frase tallada más profunda que el resto repetida una y otra vez. El guardián está observando. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quién demonios es el guardián? Rex gruñó suavemente como si reconociera el peligro en las palabras. Daniel escaneó la cámara de nuevo. Y fue entonces cuando él notó el patrón. Cada talla no era aleatoria. Ellos formaban una línea de tiempo, fechas que abarcaban años, algunas tachadas, algunas dejadas intactas, todas agrupadas alrededor del hueco. Entonces él encontró la más temprana. 2009 tomada. Su aliento se atascó. Junto a ella otra línea, 2009 sellada. Y debajo de eso 2010, respirando. El estómago de Daniel asintió. Él regresó, él la revisó. Su voz tembló de horror. Cada año Rex gimoteó, empujando el codo de Daniel, instándolo a darse prisa. Daniel estudió el capullo de nuevo. Ahora que más corteza estaba pelada, él podía ver su estructura. Capas sobre capas de resina, endurecida como ámbar, no formada naturalmente, aplicada, esculpida, construida alrededor de una persona viva. La verdad lo golpeó. Alguien había usado el árbol como una prisión viviente, una cámara de tortura, un lugar para almacenar una víctima como una posesión. Por eso las tallas lo llaman el guardián. Daniel susurró. Él no la mató. Él la mantuvo. Rex soltó un gruñido bajo, girándose de repente hacia el bosque más profundo, su postura rígida. Alerta, Daniel siguió su mirada. El denso grupo de árboles se balanceó ligeramente, aunque el viento no había aumentado. Un débil crujido resonó en la distancia. Luego otro, casi como pasos crujiendo a través de ramas. El guardián. Él no se había ido hace mucho. Él estaba cerca, muy cerca. Rex ladró ferozmente, advirtiendo a quienquiera que estuviera observando que el silencio del bosque estaba roto, que Lena ya no estaba escondida. Daniel agarró su cuchillo y se acercó al capullo. Aguanta, Lena. Él susurró. No vamos a dejar que te lleve de nuevo. El pulso de Daniel martilleó en sus oídos mientras él se agachaba ante el capullo tembloroso. El guardián estaba en algún lugar del bosque, lo suficientemente cerca para que Rex lo sintiera, pero Lena no tenía minutos de sobra. Su respiración se había vuelto superficial, débil, cada elevación del capullo más débil que la anterior. Si él dudaba ahora, ella moriría dentro de la prisión que la había retenido por 13 largos años. Quédate conmigo, Lena. Daniel susurró, forzando su voz a ser firme. Te voy a sacar. Rex ladró bruscamente, girando hacia el bosque más profundo de nuevo. Pelos erizados. Él quería perseguir al guardián, pero Daniel negó con la cabeza firmemente. Todavía no, Rex.
primero la salvamos a ella. El perro gimoteó, pero obedeció, plantándose al lado de Daniel como un escudo viviente, ojos fijos en la oscura línea de árboles. Daniel deslizó su cuchillo debajo de otra sección de resina. La hoja encontró resistencia, capas gruesas y gomosas construidas con el tiempo, pero él empujó más fuerte. Una grieta rasgó la cáscara endurecida, seguida por un chorro de fluido oscuro y pegajoso. El capullo se hundió bajo su propio peso. Él trabajó rápido, rebanando, pelando, arrancando las capas que la habían mantenido sellada del mundo. El sudor goteaba por sus sienes. Sus manos temblaban, cubiertas de resina. Pero él no se detuvo. Cada respiración que Lena tomaba era una cuenta regresiva. Un débil gemido escapó de dentro. Daniel se congeló. Lena, ¿puedes oírme? Un suave golpeteo vino de dentro, débil pero real. Él redobló sus esfuerzos, cortando más profundo, más rápido. Más resina se agrietó, revelando una delgada capa de tela. Su camisa todavía aferrada a su frágil cuerpo. Daniel tragó con dificultad. Estás justo aquí. Te tengo. Un crujido repentino resonó a través del bosque. Fuerte, agudo. Rex giró, ladrando violentamente. Alguien o algo se estaba moviendo a través de los árboles. El guardián se estaba acercando. El corazón de Daniel se aceleró, pero él no dejó de trabajar. Rex, vigila mi espalda, él murmuró. El perro enseñó sus dientes, gruñendo hacia las sombras. Daniel arrancó la capa final y finalmente vio su rostro, pálido, delgado, labios temblando, ojos abriéndose apenas una rendija. Lena. Daniel respiró. Estás viva. Ella parpadeó lentamente, como si luchara contra una vida de oscuridad. Sus labios agrietados se separaron. Un débil susurro escapó, apenas audible. Ayuda. La garganta de Daniel se apretó. Estás a salvo ahora. Lo prometo. Él deslizó sus brazos en el hueco, suavemente, levantándola libre. Su cuerpo era ingrávido, frágil, como si no hubiera estado de pie en años. Mientras él la sacaba del tronco, la resina se agrietó y cayó alrededor de ellos como ámbar destrozado. Rex ladró de nuevo. Advertencia urgente. Daniel giró, Lena en sus brazos. Entre los árboles, una silueta estaba observando. El guardián había regresado. El aliento de Daniel se atascó mientras la silueta salía de detrás de los árboles lentamente, deliberadamente, como si hubiera estado esperando este momento. Una figura alta envuelta en un abrigo oscuro y andrajoso, rostro sombreado debajo de una capucha. Él se movió con una calma inquietante, manos colgando sueltas a sus lados, como si no estuviera acercándose a un oficial de policía, sino regresando a algo que él creía que era su propiedad. Rex explotó en un ladrido profundo y vicioso, dientes al descubierto, cuerpo arremetiendo hacia adelante con cada músculo tenso. El guardián no se inmutó. Daniel apretó su agarre en Lena, moviendo su frágil peso en sus brazos. ¡Aléjate!, él gritó. Esta mujer está viva. Se va conmigo. El guardián inclinó su cabeza lentamente, demasiado lento, estudiando a Daniel de la misma manera que uno podría estudiar a un animal que se había metido en una trampa. Luego él susurró, voz ronca y quebrada por el desuso. Ella era mía para guardar. Rex gruñó, dando un paso adelante como un soldado listo para morir antes de permitir que Daniel fuera dañado. Los instintos de Daniel se activaron. Él tomó una postura defensiva, protegiendo a Lena con su cuerpo. Tú no la vas a llevar. Se acabó. El guardián levantó su mano. Rex saltó.
El perro arremetió con precisión entrenada, golpeando al hombre directamente en el pecho y derribándolo de espaldas al suelo. Un gruñido gutural salió de la garganta de Rex mientras mantenía al guardián inmovilizado. El hombre se retorcía debajo de él, arañando el pelaje de Rex, tratando de liberarse. Pero Rex no cedió, ni siquiera por un segundo. «Buen chico, sosténlo», Daniel gritó. El guardián chilló, un sonido salvaje e inhumano que resonó a través del bosque. Él balanceó su brazo, tratando de golpear a Rex, pero el perro esquivó, mandíbulas cerrándose peligrosamente cerca de la muñeca del hombre. «Tú no entiendes», el guardián gritó, la voz quebrándose. Ella necesitaba quedarse allí. El bosque. «Cállate», Daniel espetó. «La mantuviste prisionera por 13 años. Estás acabado». Sirenas aullaron débilmente en la distancia. Refuerzos finalmente llegando después de las repetidas llamadas de Daniel. El sonido se hizo más fuerte, rompiendo el silencio del bosque. Luces azules parpadeando a través de los árboles. Rex no soltó al guardián hasta que Daniel gritó la orden. «Rex fuera». El perro obedeció instantáneamente, retrocediendo, pero permaneciendo en una postura de guardia, labios curvados, listo para saltar de nuevo si era necesario. Oficiales irrumpieron, armas desenfundadas. En segundos, el guardián fue esposado, gritando tonterías sobre el bosque observando, su voz rompiéndose en murmullos incoherentes mientras lo arrastraban. Daniel exhaló temblorosamente, mirando a Rex. El pastor alemán se sentó a su lado, pecho subiendo con respiraciones pesadas, ojos suavizándose mientras miraba a Daniel y luego a Lena. «La salvaste», Daniel susurró, voz espesa de emoción. «Nos salvaste a ambos». Rex presionó su cabeza suavemente contra el brazo de Daniel, y por primera vez en 13 años, Lena Hart ya no estaba sola. El bosque que una vez se sintió asfixiante y silencioso, ahora zumbaba con vida. Sirenas resonando en la distancia, radios crepitando, oficiales hablando urgentemente mientras aseguraban la escena del crimen. Pero para Daniel, el mundo se había reducido a una única vida frágil en sus brazos, y el leal K9 que se había negado a renunciar a ella. Lena Hart. Después de 13 años dentro de una tumba de madera, ella yacía envuelta en una manta térmica, máscara de oxígeno presionada suavemente a su rostro. Paramédicos se cernían sobre ella, hablando en tonos suaves, revisando su pulso, su temperatura, su respiración. Cada vez que sus párpados aleteaban, Daniel sentía una oleada de esperanza. «Estás a salvo ahora», él susurró, quitando una hoja extraviada de su cabello. «Te tenemos». Rex se acomodó junto a la camilla, su cuerpo finalmente relajándose. Aunque sus ojos nunca dejaron a Lena, él parecía entender la importancia de este momento, que la mujer por la que había luchado, ladrado, sentido en la oscuridad, estaba viva gracias a él. Un paramédico se acercó a Daniel. «Ella está débil, desnutrida, deshidratada, pero está luchando. Honestamente, es un milagro que aguantara todos estos años». Daniel exhaló, la emoción apretándole la garganta. Él miró a Rex. «Sé exactamente a quién agradecer por eso». Rex movió su cola una vez, lento y suave, como si humildemente aceptara el elogio. El guardián, ahora bajo la custodia de varios oficiales, estaba siendo cargado en un coche patrulla. Él despotricaba incoherentemente sobre el bosque, sobre guardar lo que era suyo, sobre voces que le decían que preservara la vida en la madera. Sus palabras eran fragmentos de locura, retorcidas por años de aislamiento y obsesión. Pero nada de eso importaba ya.
La justicia finalmente había llegado. Lena estaba saliendo del bosque viva. Mientras los paramédicos se preparaban para transportarla, la mano de Lena se levantó débilmente. Ella alcanzó a Daniel con dedos temblorosos. Él se inclinó más cerca. Su voz era apenas un susurro detrás de la máscara. Gracias. Daniel sonrió suavemente. No me des las gracias, él dijo, apartándose para que ella pudiera ver a Rex. Dale las gracias a él. Rex se acercó, acariciando su mano con sorprendente delicadeza. Una pequeña lágrima rodó por su mejilla, su primera expresión de emoción después de años de silencio. Las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo se alejó, luces intermitentes cortando el bosque. Daniel se arrodilló junto a Rex, envolviendo un brazo alrededor del cuello del perro. «Eres un héroe», él murmuró. «Nunca dudes eso». Rex presionó su cabeza en el pecho de Daniel como si dijera, «Lo sé». Y así, el bosque finalmente respiró de nuevo. Esta historia nos enseña que el coraje, el instinto y la compasión pueden salvar vidas en los momentos más inesperados. Rex, el perro policía, nos recuerda que los verdaderos héroes vienen en muchas formas y sus acciones pueden cambiar el curso del destino de alguien. También muestra la importancia de nunca ignorar las señales de peligro y siempre confiar en los instintos entrenados, ya sean humanos o animales. La determinación del oficial Daniel resalta el valor de la responsabilidad, el pensamiento rápido y la acción incluso cuando no hay ayuda disponible. Más importante aún, la historia nos enseña a proteger a los vulnerables, buscar justicia y nunca perder la esperanza, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Dinos en los comentarios qué momento te impactó más y mantente atento. Más historias verdaderas increíbles y rescates heroicos de Canoa están